El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de los negocios creativos. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Hoy tenemos una invitada que ha llenado muros, telas y corazones con su arte. Trini Guzmán es artista, muralista y gestora de proyectos creativos, con una carrera marcada por la exploración del color y la colaboración comunitaria. Algunos de sus proyectos más notables son Cosío, Bordado, Tejido, que comenzó como un blog y luego se transformó en el libro La Revolución del Bordado, donde explora el bordado como medio de expresión y arte. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentran su trabajo con Vans e IKEA, donde su característico estilo ha sido aplicado en productos como zapatillas y decoración para el hogar. Hoy nos acompaña para hablar de su trayectoria, los desafíos de vivir del arte y cómo el color puede transformar no solo espacios, sino también vidas. Hola Trini, ¿cómo estás? Hola, qué linda introducción, muchísimas gracias. Qué rico estar conversando contigo y quiero que conversemos sobre tu carrera y también sobre cómo empezaste. Y la primera pregunta es si hubo un momento clave en tu vida en que tú decidiste dedicarte completamente al arte. 100%, creo que han habido muchos momentos clave y siempre lo he visualizado como portales que se abren. Ya. Ese ha sido el sentimiento que han tenido mucho que ver con mi propia autoestima, con validarme a mí misma, con creer en mi proyecto, con creer en mis capacidades. Y de a poquito siento que ese camino, a medida que lo he ido recorriendo, se han ido abriendo diferentes portales y ha sido muy interesante como poder observar ese camino, cómo se recorre y qué puedo seguir haciendo hacia el futuro, cómo recorrerlo hacia el futuro. Y nunca se me va a olvidar, después de salir de la universidad, que yo estudié arte con mención en escultura y después hice un postítulo en ilustración. Y me sentía muy perdida, así como, ¿cómo me enchufo ahora? En verdad, ¿qué hago? Y siempre fui también muy emprendedora, me encantaba generar mis propias lucas, sentirme independiente. Cuando yo estaba en la universidad, mi papá se murió, entonces fue una etapa súper difícil familiar, en que no sabía si iba a poder seguir estudiando, en cómo poder ayudar a mi familia. Muy complejo, y afortunadamente pude seguir mi carrera en la universidad, me apoyaron, pero siempre con este bichito como chuta, tengo que generar yo también. Trabajé de mesera, obviamente, trabajé de vendedora en una tienda, lo que hubiera, y con este terror de, ¿y ahora cómo soy artista? ¿Cómo me convierto en un artista, el artista que quiero ser? Y entendiendo siempre que los artistas eran las personas que trabajaban en su taller y entraban en galerías y ojalá en museos y vivían de su arte. O sea, ¿cómo lograr eso? Se veía como inalcanzable. Y al mismo tiempo, siempre creando, siempre he sido muy inquieta y con ganas de hacer cosas diferentes, y yo pensaba que ese era mi gran defecto. Como, ay, no soy capaz de enfocarme. Como yo veo la obra de los artistas que me gustan y los veo a ellos, yo sé que son ellos, yo sé que esta pintora es ella cuando veo su cuadro, la identifico. En cambio, yo veía todo lo que me gustaba hacer y era una ensalada de cosas. Entonces no me veía a mí, era como chuta, claro, hago escultura, me gusta dibujar, pero no sé quién soy en mis dibujos, en mis colores, como que no me encontraba, y eso me frustraba mucho. Y bueno, paralelamente siempre con mis emprendimientos, vendiendo lo que fuera, joya, no sé, muy inquieta también por ese lado. Mis dos papás, mi mamá y mi papá, eran emprendedores. Y me acuerdo que cuando salí de la universidad me puse a hacer como pastelería con una amiga o catering, así como lo que fuera, pero porque me gustaba, también me gustaba cocinar, entonces me calzaba.
Y un día, con todas estas cosas que hacía, que me iba bien. Ya. Eso era lo mejor y lo peor, que en el fondo me iba bien en esos emprendimientos. Seguías. Claro, entonces era como, chuta, en verdad, ¿para qué me voy a ir a mi taller a trabajar a ganar ni uno si en verdad con este negocio me está yendo bien? Y un día, claro, me cayó la teja y fue como, a ver, no le estoy dando la oportunidad a mi versión como artista y no me estoy dando la oportunidad a mí misma de saber cómo me va a ir y ya me estoy rindiendo antes. Es verdad. Y estoy como creyéndome el cuento de que como artista no voy a lograr generar ingresos y por lo tanto le estoy poniendo toda mi energía a emprendimientos que eventualmente generan. Y lo que entendí fue, lo que yo estoy haciendo es poner mi energía en otro lugar. Sí. Y me está yendo bien. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo pongo esa energía tan preciada? ¿Qué pasa si yo pongo esa energía en lo que yo en verdad quiero hacer, que es dedicarme al arte? Y fue como, me voy a dar un año. Ya. Voy a dejar de hacer todo estos emprendimientos y me voy a dar un año y voy a probar un año. Y si de aquí a un año no logro nada en el camino del arte, me voy a dar el permiso de dedicarme a otra cosa. Pero fue como, me voy a prohibir a mí misma rendirme sin antes haber probado. Claro. Obviamente eso de la mano de comentarios y prejuicios que uno escucha a lo largo de toda su vida, como ser artista es difícil, solo a un grupo muy privilegiado logra que le vaya bien. Todos esos mitos que uno va derribando, ojalá uno los va derribando a lo largo del camino. Y en ese año, justo después de que yo tuviera esta claridad de decir, me voy a dedicar al arte por un año, poco tiempo después me llama la Connie Lars, que es mi partner de Están Pintando, y me dice, oye Trini, una amiga tiene un proyecto para pintar un mural en el Hospital Padre Hurtado y le gustaría que pintáramos la urgencia pediátrica, ¿te gustaría pintar conmigo y hacemos juntas este proyecto? La Connie era mi partner de la U y fue como, obvio, lo máximo, y fue como, nos pagan los materiales, era lo mejor que nos podía pasar. Entonces, sí, no vamos a gastar, de cabeza. Y fue maravilloso. Con la Connie tuvimos una sinergia increíble, súper mágica. En ese tiempo corría, no sé, año 2011, y ninguna de las dos sabía hacer bocetos, no teníamos bocetos, solamente teníamos referencia y ideas de lo que nos gustaría hacer, y nos pusimos a pintar murales juntas. Ese mural llegó a otro, y a otro, y a otro, y terminamos pintando juntas por como 4 años. Incluso dando una charla TEDx sobre nuestro trabajo, que fue ahí donde nos conocimos. Sí. Esa charla creo que fue el 2013. Y también fue una etapa maravillosa donde aprendí un montón, y con la Connie yo siento que aprendimos muchísimo en cuanto a empoderarnos sobre nuestro trabajo, derribar más mitos, empezamos a trabajar con marcas y hacer colaboraciones. Y que eso en ese tiempo tampoco era tan común, exacto, ¿no? yo siento que fuimos súper pioneras con la Connie en cuanto a las colaboraciones con marcas y enfrentarnos también a los prejuicios de trabajar con una marca, de comentarios que llegaban así como... Desde el mundo del arte como más tradicional. Claro, como esto está mal porque están trabajando con una marca, y fue como, no. O sea, una marca va a financiar nuestro proyecto para mejorar un espacio público. Sí, y así pintaron un montón de lugares. O sea, yo me acuerdo así un montón. El de escuela militar, que pintaron todo como el paso nivel, ¿no? Claro, y ya el hecho de estar ahí fue como la cantidad de gente que nos decía, ¿para qué van a pintar si lo van a rayar? Y era como, entonces fue increíble y tan enriquecedor recibir todos esos comentarios y poder procesarlo. Sí. Y decir, wow, hay tanta pega. Sí, porque hay tanto trabajo que hacer. Me imagino buenos y malos. O sea, también había gente que como muy bacán y otra gente como, ay, ¿por qué hacen eso? Exacto, ¿no? Muchísimos comentarios del tipo como, ¿para qué hacen esto? Si mañana va a estar rayado, onda, no va a durar. Así como también había un montón de comentarios preciosos, como qué lindo está quedando, me encanta, gente sorprendiéndose, reacciones que no habíamos visto hasta ese momento, que fueron maravillosas, pero también muchos comentarios que por lo menos a mí me llamaban muchísimo la atención de esto como,
¿cómo sabemos el impacto que va a tener esto si no lo hacemos? Sí. Y bueno, siento que esa fue una etapa de aprendizaje vital. Y después, unos cuantos años después, obviamente ahí con la Connie aprendimos a trabajar con marcas, a hacer colaboraciones, entendernos como dupla creativa, que fue muy valioso. Y después de un tiempo, la Connie se quería ir afuera con su pololo, porque él se iba a estudiar. Entonces nos vino como un pánico, como chuta, ¿cómo lo hacemos? Y siempre fue la idea como, bueno, podemos seguir online, onda, de repente podemos pensar los diseños, nos conectamos y pensamos los diseños y ejecutamos con un equipo, como resolveremos. Pero también con mucho miedo de como, chuta, ¿cómo lo hacemos hasta este punto que nos fue bien y cómo seguir desde acá? Y al mismo tiempo que yo sentía mucho miedo de chuta, esto se va a diluir, una parte de mí también quería conectarse con todo lo textil, que para mí era una parte fundamental de mi esencia, de todo lo que me gusta. Mi mamá era diseñadora de vestuario, yo me crié en su taller. Me encantaba usar sus telas para hacer experimentos y escultura y me echaba a las máquinas de coser porque siempre me mandaba alguna cagada. Mi acercamiento era súper experimental con los botones, con las agujas. No era tanto hacer ropa, que también obviamente me gustaba, pero era más experimental. Y en la universidad ya había tenido exploraciones textiles, había hecho instalaciones, había hecho escultura textil, me encantaba. Era un mundo fascinante para mí y con el que yo conectaba muy profundamente. Y obviamente con uno que otro comentario en esa parte de mi formación fue algo que se me fue bloqueando. Fue tan fuerte recibir comentarios como peyorativos o despectivos con respecto al arte textil que fue como, no, claro, este no es el camino. Te bloqueó un poco. Como no tiene valor y heavy, me fui bloqueando y no lo toqué más. Y pasaron los años y después de haber pintado un montón de murales en gran formato, donde obviamente también lo hice con muchísima pasión y con todo mi corazón porque también me gustaba profundamente, sentí que por fin se abría un espacio para yo poder explorar el textil. Y hace rato yo ya venía con la idea de crear un blog donde yo pudiera hablar para mí de todo el arte textil que me gustaba, desde la artesanía tradicional hasta los cruces con el arte contemporáneo. Todo lo que hubiera entre medio, porque todo lo que tuviera relación con el textil me fascinaba y era como un imán para mí. Y le puse cosido, bordado, tejido, que eran como las palabras en buen chileno, de todo lo que tenía que ver con lo cosido, lo bordado y lo tejido. Y al mismo tiempo me puse a bordar yo de manera autodidacta. Siempre me había pasado que me fascinaba el bordado y amaba mirar los bordados y siempre caía en la reflexión de decir como, qué increíble, yo jamás podría hacer eso. Y son tan perfectos, es como... Claro, como, qué minucioso, sí, muy qué limpio, qué, no sé, era como un espacio de tanto oficio que yo pensaba como, qué increíble, yo nunca podría hacer algo así. Y desde la admiración profunda, decir qué capacidad tan maravillosa se necesita para poder hacer algo así. Y en un minuto fue como, bueno, voy a bordar para mí, me muero de ganas de bordar, así que voy a bordar para mí. En ese momento no tenía ni bastidor, tenía aguja de lana, tenía lana acrílica, ni siquiera tenía hilos de bordar. Y empecé a bordar para mí y fue como, ahí como yo te decía, se abrió un portal, como empezó a fluir y de hecho en ese tiempo que yo venía pintando murales de gran formato y que me fascinaba porque era muy corporal, entonces yo podía pintar con todo mi cuerpo y descubrí que yo podía dibujar en gigante, que dibujar en gigante se me hacía fácil, a diferencia de pintar en una, no sé, pues en una croquera que se me hacía como, no cabía. Entonces cuando me puse a pintar muro era como, acá quepo, y entendía mejor las proporciones porque usaba mi cuerpo. Entonces cuando pensaba en bordar decía, ¿cómo voy a bordar si no puedo estar sentada? Tan chiquitito. Necesito como subirme al andamio, bajar. Y cuando empecé a bordar fue como, acaban de pasar 5 horas y yo estuve en la misma posición sin moverme y fue increíble. Entonces como que descubrí esa otra faceta de poder quedarme quieta y era como súper meditativo
y fascinante y podía estar todo un día bordando. Ay, Y me apasionó. es lo máximo, pero Es lo máximo. se necesita como paz mental, porque de verdad te pegáis como un montón en el No, bordado. no es que se necesite paz mental, necesitáis disfrutar de lo que estáis haciendo y esa paz mental surge. Llega. Eso estás disfrutando en ese momento. Lo necesito de Pero claro, minutos de mi vida. es como el ejercicio inverso, lo que yo pensaba en un principio, como yo no soy capaz de hacer eso, pero en el momento que estás haciéndolo, te das cuenta que sí eras capaz de hacerlo. Es verdad. Y de disfrutarlo muchísimo. Y cuando empecé a subir las fotos a mi humilde Instagram, en ese momento que solamente me seguían 4 gatos, que eran, no sé, mi mamá, ni siquiera mi mamá no tenía Instagram en ese tiempo, como los amigos más cercanos, y en realidad en ese tiempo también yo usaba Instagram como para ponerle filtro a la foto. No como red social, para Están Pintando sí lo usábamos como red social, pero no en el mío personal. Y empecé a subir mis fotos de diversión y las amigas ahí me empezaron a decir como, no, qué lindo, por favor enséñame. Yo como, no hay nada que te pueda enseñar, lo estoy haciendo a mi manera. Está pésimo. Y claro, con el tiempo ahí empezó la idea, o sea, en realidad fue en poco tiempo, pero empezó a surgir la idea de como cosido, bordado, tejido. Yo tenía un plan maestro que era empezar a convocar mujeres muy secas que enseñaran sus técnicas y así yo también iba a poder aprender. Entonces yo organizaba un taller y yo iba a aprender. Y al mismo tiempo que conectaba a más personas con esas técnicas que para mí eran fascinantes. Entonces los primeros talleres de cosido, bordado, tejido eran donde yo invité gente a enseñar y fueron un súper éxito. Siempre se inscribió gente, empezó y fue muy fascinante ver que había gente igual de interesada que yo en todo lo textil. Y al mismo tiempo yo me empecé a empoderar también y empecé a pensar como, bueno, quizá yo sí tengo algo que enseñar. Y yo sí tengo una técnica para compartir, más allá de la técnica tradicional. Y desde ahí, ¿qué opinas sobre esta mirada peyorativa que existe como en los círculos más artísticos, que es de donde tú venías, hacia la artesanía o la manualidad? Porque también ese proceso de empoderamiento me imagino que tiene que ver con eso, con tomarlo como en serio. Sí, en realidad yo nunca me guié mucho por esos prejuicios, como que creo que siempre tuve conciencia de que existían, pero siento que también afortunadamente siempre tuve como la audacia de hacer lo que yo quería. Sí. Como en verdad me da lo mismo lo que tú pensás y me da lo mismo si te parece o no válido, yo estoy muy feliz haciendo lo que me gusta y siento que tener ese coraje para mí fue muy liberador y de poder decir como, bueno, si está permitido, qué bueno, y si no, lo voy a hacer igual. Y fue muy fuerte empezar a encontrarme con comentarios del tipo como, ¡ay, qué genial el centro de madres que están bordando! Y como, uff. Sí, y es como tan innecesario, como de verdad que te suma a hacer ese comentario. O sea, como está bien, increíble, te puede no como gustar, cuál es pero ¿qué te claro, suma? podéis pensarlo, pero ¿cuál es la idea de decírmelo? Como de bajarte, no sé. Lo sentí muy así. Y yo dije, bueno, habrá que desmitificarlo también y empecé a observar lo que se generaba en las clases. Que más allá del bordado, nunca se trató como del bordado en sí, de la técnica del bordado. Era como a través del bordado, del hilo y la aguja, había una conexión que parecía ser ancestral. Sí, que, muy heavy. que las personas que llegaban a la clase tenían una conexión ancestral con el textil. Tenemos una conexión ancestral con el textil, con la técnica, con el proceso meditativo de bordar y al mismo tiempo de compartir en grupo, de abrir los corazones cuando estáis en grupo y de conversar inseguridad. Me llamaba un montón la atención cómo los corazones se abrían y empezaban a gente que yo había visto por primera vez en mi vida y eran capaces de compartir cosas muy íntimas, muy dolorosas, tristes muchas veces, y de poder hablarlo en grupo y se generaban cosas maravillosas y era, no sé, había una calidez increíble en esas clases. Sí, igual es heavy pensarlo, sobre todo nosotros también en Minca nos pasan las capacitaciones, ponte tú, que
claro, finalmente construimos tanta confianza con las artesanas porque al estar haciendo algo manual como que vais soltando tantas cosas y también te vais conectando como con las personas que te enseñaron de repente o que tú viste, no sé, tu abuela hacer esto y dijiste, ay, yo nunca pensé que lo iba a poder Exacto. hacer, y salen como otras mujeres, como que esos círculos de mujeres son muy heavy. Sí, hay una conexión emocional. Y también desde la historia nos faltaba el trauma, como yo fui a un colegio, muchas que me contaban que habían ido a colegio de monja o que la abuela o la tía o alguien les dijo como, así no se borda, sí, no puede tener nudos. Y yo venía a decirles como, hagan nudos, si tienen que hacer nudos, háganlo, si se les hace, si se les enreda, déjenlo. Entonces era genial como verlo como un proceso liberador en cuanto a la creatividad. Y ahí me di cuenta que tenía que ver, lejos de tener que ver con la técnica tradicional del bordado, tenía que ver con empoderarse creativamente a través de una técnica. Da lo mismo la que fuera, en ese minuto estábamos hablando de bordado, pero empoderarse creativamente, de creer en tus capacidades, de creer en tu potencial, Sí. de creer en las cosas que eres capaz de hacer. Muchas llegaban con, y siempre lo cuento, con ese prejuicio personal de yo no soy creativa, no piensen que voy a hacer algo bacán, como de protegerse. Desde ya te aviso que voy a hacer puras weas. Sí. Y acto seguido decían como, no puedo creer cómo me quedó, Sí. o cómo combiné estos colores, como nunca me lo hubiera imaginado. Y ver esa sorpresa y ver esa satisfacción de alguien que hizo por primera vez algo que le gustó, que lo disfrutó, fue maravilloso, fue un regalo para el alma. Y también de empezar a ver con el tiempo gente que empezaba a hacer su propio negocio a partir del bordado, gente que empezó a hacer sus propias clases con el bordado, empezó a transmitir el mensaje de la creatividad, de liberarse a otras personas, a llevarlo a otros lados. Vino gente de otros países porque también querían hacer clases. Gente que empezó a tener su propio negocio, a vender sus bordados, a vender insumos de bordado. Entonces, para mí eso fue como, wow, nunca me imaginé ese impacto que de repente de algo que podía verse tan chiquitito como una clase de bordado, pudiera empezar a expandirse de otras maneras y que tenía todo que ver con la autoestima de las mujeres que estábamos ahí. Decir, yo puedo hacerlo, yo me valido y sé que mi trabajo es valioso y que puedo venderlo, que puedo sostener una familia, por ejemplo, de ese negocio. Y eso fue un hito para mí. Sentir que yo podía entregarles esas herramientas para que ellas se sintieran mejor. Y ese es como el primer hito, yo creo, para generar un negocio o creativo o no, pero decir, yo puedo y lo que yo estoy haciendo vale al final y voy a poder cobrar por eso en algún punto. Exacto. Trini, ¿y cuánto tiempo estuviste con el tema del bordado finalmente? Porque ahora no estás tan dedicada a eso, ¿o no? Siento que es un todo y que tiene etapas y que también ha sido muy lindo en mi camino como artista ir descubriendo mis ritmos, mis pausas, comprenderlas y hacerle caso a mi curiosidad. Siento que la curiosidad siempre es como una brújula que me mueve completamente. Siempre he sentido que cuando uno tiene una fórmula, como que ya pierde un poco la gracia, que no sacáis nada con seguir replicando porque sabéis que te da resultados, sino que hay otra cosa que es tu curiosidad, que te dice como más o menos como, ahora nos tenemos que mover y salir de este lugar que está tan cómodo y tan calentito y está funcionando tan bien, pero tu curiosidad siempre quiere explorar un poquito más. Y siento que siempre le he ido haciendo caso a esa brújula y con toda la incomodidad que eso implica. El bordado siento que para mí fue un pilar, es un pilar fundamental de mi vida. La etapa en la que bordé a fondo y hice clases con infinita energía, ha sido un montón de clases, te juro que deben haber sido mínimo 1000 personas que pasaron por mis clases en esos 2-3 años que fui intensamente bordadora. Y que hice eventos relacionados al bordado y fue maravilloso, es una etapa de la vida que atesoro con todo mi corazón y que terminó, o sea, no terminó, pero como que tuvo este punto muy álgido de que se transformó en un libro con la editorial Planeta que se llamó La Revolución del Bordado
y que también se convirtió en un curso de doméstica. Entonces, todas esas personas ya empezaron a llegar por el libro o por el curso. Ya no se trataba tanto de mi clase física, sino que tenía como otras como ramas. Y coincidió el lanzamiento del libro con el nacimiento de mi hija. Entonces, cuando en mi embarazo yo me empecé a sentir con muy poca energía. Yo soy una persona de alta energía y en el embarazo tuve muy poca energía. Y después, sobre todo, después postparto, estar con mi guagüita chiquitita, con todas las aprensiones de la maternidad, como de no sentir que no era capaz de dejarla con nadie. Y bueno, cuento para largo. Pero en esa etapa fue como, claro, no me sentí capaz de hacer clase y sentía que toda esa energía se la tenía que poner a la maternidad. Y así empecé a poco a dejar de hacer clases mientras estaba embarazada, al mismo tiempo trabajaba en el libro. Entonces cuando ya salió el libro, nació la guagua, fue como, Sí, bueno, súper loco. se ha abierto otro portal. Muchos nacimientos. Y fue súper simbólico. Sí. Y al mismo tiempo hubo momentos muy frustrantes porque mi ser creativo era como, bueno, quiero ponerme a pintar, quiero ponerme a bordar. Y no me sentía capaz, uno, porque no tenía la energía y tampoco el tiempo. Claro. Estaba todo el rato en función de la bebita. Claro, estaba llena de adaptación total. Y entendiendo cómo funcionar y cómo pensar, como que era una de las cosas que más me impactaron, era sentir que no podía pensar. No tenía como capacidad de, no sé, de pensar, solamente pensaba en que había que dar papa, ¿cachai? O que no sé, que estuviera bien, que estuviera respirando, ¿cachai? Claro, no había más largo plazo. Claro. Y en ese momento, claro, cuando mi guagua dormía un rato, decíamos, bueno, voy a pintar, y sacaba las pinturas y se despertaba y las pinturas se me secaban. Claro. Voy a bordar. Alcanzaba a dar 2 puntadas, porque siempre me reconocí como una persona muy lenta para bordar. Si bien hay gente que es muy rápida, yo siempre sentí que era muy lenta. Entonces era como, daba 2 puntadas en esos 25 minutos maravillosos en que la guagua se dormía y ya está. Y era como frustrante. Y ahí dije como, bueno, voy a comprar una tablet y voy a aprender a dibujar digital. Como por lo menos por ahí voy a tener que hacer catarsis y voy a empezar a dibujar digital. Y ahí empecé a hacer ilustración digital por primera vez en mi vida, que fue el 2018. Y con el tiempo esas ilustraciones digitales se empezaron a convertir en colaboraciones con marcas, con empresas, ilustraciones para corporaciones, hasta para una página de seguros. Una vez hice las ilustraciones de toda la página. Y también fue fascinante. Y todo eso yo me daba cuenta que respondía a mi curiosidad y a mis ganas de querer moverme en el medio que fuera. Y da lo mismo si era pintando un mural o bordando o ilustrando digitalmente o dibujando en un cuaderno. Yo siempre reconocí mi felicidad y mi satisfacción en moverme creativamente y desprendiéndome del prejuicio de como, pero ¿cómo? Sí, eso No pintaba de murales, pero ¿cómo? No te dedicáis al bordado, pero ¿cómo ahora estáis dibujando? Fueron comentarios que llegaban y era como, nunca me quedé pegada como en esas impresiones. Y era como, yo voy a moverme respondiendo a mi propia curiosidad y creatividad. Y eso se va a ir transformando, como tampoco sin esa aprensión como, chuta, pero ¿cómo me voy a poner a bordar si yo pintaba murales? Sí, es verdad. ¿Cómo me voy a poner a dibujar si yo estaba bordando? Era como, no, fue como me permitía esa fluidez. Y retomando con lo que te dije al principio, de esa frustración que yo sentía en un principio de decir como, chuta, todos los artistas son tan consistentes en su obra menos yo, porque a mí me gusta hacer de todo y lo mantuve. Claro, el tiempo me dio la razón y me dio la perspectiva de decir, ahí estaba mi consistencia, en moverme de un medio a otro y en poder desarrollar mis ideas en distintos soportes, pero al final mis ideas son mis ideas. Y mi lenguaje se empezó a notar con el tiempo. Con el tiempo yo me empecé a dar cuenta cuáles eran mis lenguajes visuales y empecé a desarrollar mi vocabulario visual. Y es súper marcado. Y que ese vocabulario podía estar en el bordado, en el tejido, en un blog, en mi contenido que compartía en redes sociales. Y hoy en día, en mi empresa, que también abrí como mi propia tienda hace 2 años, y se me ocurrió empezar a desarrollar mis propios productos. Y está ahí ese lenguaje también. Y también empecé a desarrollar mi faceta de emprendedora, que siempre la tuve,
de poder entender sobre negocios, impuestos, ventas online, que obviamente es un tremendo desafío. También me he equivocado, también he metido la pata, también he sentido como chuta, habían formas más inteligentes de mover esta plata, pero todo fue un aprendizaje, ha sido un aprendizaje y obviamente uno siempre está aprendiendo, pero ha sido súper interesante también darme cuenta que todo ese proceso tiene que ver con la confianza en uno mismo, Sí. con la autoestima, con aprender del propio valor, de sentirse valioso uno mismo y de que tiene algo por entregar a una comunidad, más allá de como qué lindo me quedó este dibujo, sino que hay algo más que uno puede compartir, que tiene un valor y que uno va encontrando a esa comunidad y que muchas veces te dicen como, ¿cómo es tu cliente perfecto? Y es como, no, yo lo que estoy haciendo es por mí, porque yo pienso, cuando yo busco algo, ¿qué es? Ya, yo quiero un cortaviento que sea así, porque lo busqué un cortaviento que fuera así y no lo encontré. Entonces lo hice yo. Y cuando yo pienso en un bordado, yo quiero un bordado que sea así. Y lo busqué, no lo encontré. Entonces lo hice yo. Entonces yo sentía que yo quería cubrir esa necesidad de mí. Y claro, en el camino me empecé a encontrar con personas que se sentían igual que yo. Lo mismo en las clases de bordado, que sentían igual que yo. Entonces uno empieza a construir su comunidad desde ahí, porque se va encontrando con las personas que tienen que ver con uno. Encuentro bacán la adaptabilidad que has tenido para, como dices tú, para seguir tu curiosidad por un lado y también para adaptarte a tus momentos de la vida. O sea, al final ya no tengo tiempo y estoy con una guagua chica y la tablet es una solución a eso y encuentro como aprender a eso, a adaptarse, creo que nos falta mucho. A muchos nos quedamos pegados en lo que hacemos y cómo lo hacemos y no somos capaces de ver tal cual como dices tú, que nuestro valor quizás claramente está fuera del formato, o sea, claramente está fuera del bordado y claramente está fuera de los murales, o sea, tu valor está hoy día, en tu sello súper característico y por eso lo has podido llevar también a miles de formatos. Ujú. Pero obviamente ha sido un trabajo y un proceso Sí. eh, como de conocimiento personal, yo encuentro, como ir de la mano conectado con uno mismo sin obviar tus procesos emocionales, sin hacerse el loco con tus propias frustraciones, con tus miedos, que es un tremendo tema. Como siempre observando qué pasa con uno, porque creo que eso también te va dando las directrices de qué es lo que hay que hacer. Y creo que aplica para todo, no solamente como, ay, porque somos artistas y somos más sensibles. No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que todos pasamos por ese proceso, si es que somos emprendedores, si es que estamos empleados en un trabajo. Tiene que ver con ese conocerse a uno mismo y saber cómo me estoy sintiendo en este espacio, qué puedo dar yo, qué puedo entregar yo y qué es lo que necesito para sentirme bien, para levantarme motivado en la mañana y hacer lo que voy a hacer hoy. Y darse cuenta de todas las decisiones que uno toma desde el miedo, y que las decisiones no pueden ser tomadas desde el miedo, tienen que ser tomadas desde otro lugar. Pero hay que tener esa conciencia de Sí. poder observarlo. Sí, pero cuesta llegar a ese punto de autoconocimiento. Pero es que si no, la vida igual te va a dar a las patadas hasta que te diga. Sí, te demoráis más, es verdad. Pero no sé, por lo menos para mí ha sido muy importante como tener esa conexión y estar conectado con ese proceso y entender cómo uno funciona y estar atento, porque siento que muchas veces uno entra en la máquina de lo que funciona, de ya, es mi modelo de negocio y esto lo voy a hacer así, y hay un momento en que deja de funcionar y empieza a frustrarte y uno empieza a poner en juego su propio valor, a decir como, chuta, no era tan bueno lo que hacía, quizás no soy tan buena en esto, y empieza a darle más espacio a la mente que claro, el cerebro, ¿cómo se llama? Su función principal es protegerte. Claro. Y el cerebro para protegerte te va a decir, no corráis más riesgo, andate para tu casa, tenés que estar seguro, tenés que asegurar tu supervivencia. Que hoy en día no aplica, porque en el fondo es como no tenemos que escapar de nadie, sino que queremos aventurarnos en este camino, ya sea si tiene que ver con la creatividad o los negocios. Y uno tiene que estar atento ahí porque si no esa inseguridad te lo
te lo va a quitar todo y te va a mandar a tu casa a arrollarte a encerrarte. Exacto. Hablando de los miedos también, ¿cuáles son los principales desafíos de vivir del arte y cómo los has enfrentado tú? La incertidumbre de entender que el camino no es lineal, sino que es un paisaje. Hay momentos más altos, otros más bajos, momentos en que todo fluye súper bien, momentos en que se estancan las cosas, y poder fluir con ese paisaje y no poner en juego, o sea, como no ceder tu confianza y tu valor personal de acuerdo a ese paisaje. Como tu confianza en ti mismo no está sujeto al paisaje que estáis recorriendo. Tu valor, tu confianza en ti mismo, tu seguridad, tu autoestima tienen que ser inquebrantables. Sí. No tienen que depender de los factores externos. Claro. Entonces, yo creo que es súper importante tener esa claridad y decir como, yo soy valioso porque yo soy valiosa. Sí. Yo hago lo que hago porque a mí me gusta, no hago lo que hago porque es la moda, porque es la tendencia, porque se vende más. No, lo que yo hago día a día es porque me ha movido mi curiosidad, porque siento que estoy al servicio, en mi caso, yo siento que estoy al servicio de la creatividad, entendiendo la creatividad como una energía divina, ya yéndome en esa ola. Sí, pero sí, lo has logrado canalizar en todas las cosas que hay hecho. Y desde ese lugar, ¿cómo manejas esta energía divina, esta creatividad con la sostenibilidad económica, que creo que es un temazo? Sí, temazo. Y por eso te digo que se va moviendo. Hay momentos en que a mí me ha ido increíble y proyectos grandes y bacán, y eso te hace sentir como segura. Y hay momentos en que eso baja. Con los murales igual. De hecho, creo que esa fue una de las lecciones más grandes que me dejó cuando pintamos con la Connie, que de repente, claro, pintamos un paso de nivel, pero al otro mes, no. Al otro mes quizás era pintar en la casa de un amigo que nos pasaba la pared. Al otro mes, un restaurante, bacán. Al otro mes, una entrevista. Y muy de a poco, y era así, taca, 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 sube, baja, sube, baja. Y claro, en los momentos que baja, uno no puede dar espacio a la duda. Claro, así como, lo estamos haciendo mal. Esto no va para allá. Se acabó. Es verdad, sí. De hecho, en mis momentos personales de inseguridad, me he encontrado a mí misma diciendo, ¿qué pasa si nunca más nadie quiere trabajar conmigo? ¿Qué pasa si no sé, pues las marcas o las empresas no quieren colaborar conmigo? ¿Qué pasa si nadie quiere comprar mis productos? ¿Qué pasa? Sí. Uno empieza a dudar de todo al final. Y bueno, si yo le doy espacio a eso, voy a crear esa realidad de carencia. Y yo creo que en el minuto en que me di cuenta que la creatividad que yo tanto amo y que tanto me gusta disfrutar en el día a día y que tanto me gusta compartir con las demás personas para que esas personas también puedan disfrutar de su propia creatividad. Y cuando yo tuve la claridad de entender la creatividad como lo que es abundancia infinita de creación, sí, no tiene nada que ver con la carencia. Si yo le doy espacio a la carencia, no le estoy dando espacio a la creatividad infinita. Claro. Entonces yo no puedo apostar por la carencia. Es o lo uno o lo otro. O creo con todo mi corazón en la creatividad infinita o le doy espacio a la carencia. Sí, porque la carencia va a empezar a conquistar terreno y me va a mandar a mi rincón. Claro, porque la creatividad es inagotable. O sea, cuando nosotros nos creemos creativos, confiamos y debemos confiar en que eso es lo inagotable. O sea, que eso es lo que no se acaba. Al final es la ley del universo. O sea, sí. Tú mirás ahí afuera y todo es creatividad. Sí. Un edificio, un lápiz, desde las cosas más sencillas, han sido creadas por alguien que las pensó. Y en la naturaleza yo no dejo de fascinarme. Yo digo, ¿cómo pueden haber tantas versiones para una flor, tantas versiones para una molécula, tantas versiones en el reino vegetal, fungi, animal? Sí. ¿Cómo pueden haber tantas versiones para tanta belleza? Entonces, claro, nuestra cabeza se queda chica porque no alcanza a comprender esa inmensidad. Entonces yo no puedo tratar de comprender esa inmensidad. Solamente tengo que sentirla y saber que yo soy parte de esa inmensidad. No soy la inmensidad completa, pero esa inmensidad existe.
Sí, Y como creativos, yo elijo pensar en cada persona como un canal por donde esa creatividad se manifiesta en todas sus versiones. Cada persona tiene el rol y la misión de encarnar esa creatividad de una manera diferente. Entonces yo digo, bueno, entonces para mí la creatividad es una energía divina. Y ahí quiero hacer un paréntesis en una charla en específico que me voló la cabeza y me hizo entender un montón de cosas. De la Elizabeth Gilbert, que soy súper fan de ella, la encuentro una capa, así la amo, la amo, la amo. Y tiene una charla TED que se llama Your Elusive Creative Genius, que es como tu genio creativo que es como, ¿cómo se llama? Escurridizo. ya. Y en esa charla ella cuenta, obviamente, con su manera de contar historias que es fascinante y te engancha de principio a fin. Y ella cuenta como después de su super hit, que fue Eat, Pray, Love, Comer, Rezar, Amar, su libro que terminó en una película con Julia Roberts y fue un hitazo y todo el mundo la conoce. Yo me acuerdo que en esa época leí ese libro y fue como, qué lindo su manera de contar, ya sus palabras me fascinaron. Y desde ahí obviamente la empecé a seguir y empecé a conocer sus otros libros. Y llegué a esa charla y ahí ella empieza a contar que todo el mundo le decía como, ¿cómo lo vaya a hacer ahora después de que escribiste este libro que fue super hit? Como, que heavy debe ser saber que nunca vaya a superar ese éxito. Y a ella le empezó a impactar como, qué impresionante que todo el mundo me diga que nunca voy a superar mi propio éxito. Y ahí obviamente ella lo cuenta con una maestría excepcional. Cómo empezó a investigar acerca de la creatividad y llegó a los romanos, ponte tú, a Aristóteles, no me acuerdo ya cuál era, pero llegó en el fondo a las culturas más ancestrales, donde se explicaban a ellos mismos la creatividad como seres que nos visitaban, por ende, que tenían musas o que tenían algo que hacía que esta creatividad era como un ser divino que llegaba a sus vidas para que ellos estuvieran al servicio de esa creatividad y pudieran encarnar esta obra maestra. Y que en eso, y ella explica cómo en esos tiempos ellos sentían, estas culturas sentían que la creatividad había venido a visitarte Claro. y un genio, en palabras básicas como que había llegado un genio. Y después, cuando el mundo se empezó a poner más centrado en el humano, Más racional. claro, en que todo giraba en torno al humano, ya dejó de ser, ya la cosmología dejó de estar en torno a lo divino, sino que empezó a explicarse, el mundo giraba alrededor del humano. Uno era el genio, como esa persona es un genio. Entonces empezaron a cambiar de manera de cómo se usaban las palabras. Y ella se empezó a encontrar con personas y nombra a una poeta maravillosa y menciona, como ella lo explicaba, que era una poeta que decía que ella podía ir caminando por, no sé, por el campo y de repente empezaba a sentir que la tierra empezaba a temblar y que venía como un relámpago de inspiración. Entonces ella se daba cuenta que su genio creativo la estaba visitando y corría a buscar un lápiz y un papel para poder anotar el poema que venía como con este relámpago. Y contaba que algunas veces ella llegaba y podía escribir a toda velocidad el poema y lo podía canalizar. Y otras veces contaba que de repente no tenía suficiente tiempo para llegar a como capturar el poema y que llegaba y corría y sentía que agarraba el poema de la cola y lo empezaba a tirar De a poco. de la cola de a poco y empezaba a anotar palabra por palabra y después se daba cuenta que estaba al revés. Claro. Y empezaba y se daba cuenta que había anotado al revés el poema y que tenía que ordenarlo. Y ahí la Elizabeth decía como, claro, yo me sentí que mi proceso creativo era igual. Y a mí me hizo todo el sentido del mundo, como, ¿qué pasa si en verdad esa creatividad no somos nosotros los creativos, sino que es esa creatividad la que nos visita? Y decir, bueno, también está esta cita demasiado famosa que creo que fue de Picasso, que era como que la inspiración te pille trabajando. Sí. Y que tiene todo que ver con darle el espacio a esa creatividad. Si yo no le doy el espacio a esa creatividad, nunca voy a saber qué va a pasar. Si yo dejo que esas ideas mueran en mi cabeza como ideas, Sí.
Ahí, y vaya, y lo más loco de todo, y que también la Elizabeth lo menciona, la Elizabeth, mi amiga, lo menciona en la charla, que cuando ella recopilaba estos relatos, que mucha gente decía como, yo tuve esa idea y siento que no agarré al genio, no le di espacio al genio, y de repente vi que otra persona hizo la idea como yo la pensé, tal cual. Sí. Y así a ver cómo es posible, y en la charla ella lo menciona a través de la poesía, como cómo es posible que otro poeta haya podido escribir el poema que yo pensé. Claro. Lo encontré muy mágico, como nos ha pasado de repente, como yo pensé lo mismo, yo tenía una idea igual y me demoré y lo hizo otra persona. Y también tiene que ver con lo que tú decías que cuando partiste dijiste, bueno, le voy a dar espacio Exacto. al arte, o sea, le voy a dar espacio y ver qué pasa con eso. Y eso ha llegado a muchísimas partes, tú has hecho colaboraciones con marcas icónicas y o sea, yo lo veo así, que tu arte al final también al hacer estas colaboraciones ha llegado a muchísimas más personas, o sea, es como que las marcas son también un canalizador de tu arte. Si nos quieres contar cómo funciona. Son un espacio de todas maneras, y yo creo que me he permitido esos espacios sin prejuicio, siempre sabiendo que si una marca o una empresa o quien sea, alguien en su casa quiere un cuadro, quiere un mural, y me permiten ese espacio para que yo pueda crear una obra, al final conecta esa intención creativa con más personas. Esa intención creativa mía no puede morir en mi taller, no puede morir en la pieza chica que yo tengo en mi casa para poder tener mi espacio creativo. Esa idea tiene que salir, tiene que conectarse con más personas. Y lo más lindo que yo me he dado cuenta de las cosas que más aprecio y valoro infinita, cuando me encuentro con testimonios o relatos de personas que me han dicho, tu obra me inspiró a yo también pintar, o te veo pintar y me dan ganas de pintar murales, o te vi bordar y yo también quiero bordar, o te vi que empezaste a hacer tus productos y ¿dónde los hacís? Porque me encantaría también hacer mis propios productos. Como sentir que esa creatividad se contagia y te movilizan a hacer algo creativo a ti también, es algo que yo creo que nunca me imaginé o que dimensioné que podía lograr siendo artista. Como, claro, en un principio, en mis inicios como artista más incipiente, era como, qué rico, a alguien le gustó mi obra. Claro. La quiere tener en su casa, o esta marca la quiere poner en la calle, o esta marca quiere hacer una colaboración. Pero en el fondo se genera este espacio donde esos colores conectan con más personas. Gente que sentía que la ciudad era gris y que al ver un mural o que al ver un producto tan colorido y lleno de elementos y de manchas y de rayas, se sintió identificada. Porque en general vemos todo como muy homogéneo, muy gris. Entonces, muchísimas personas conectaron con esos colores, con esos lenguajes visuales, como yo te decía, como con ese vocabulario visual, y lo quisieron hacer parte de sí mismos. Y también les dio herramientas para poder expresar cómo se sienten ellos, ¿cachai? Como, no sé, porque las veces que yo he hecho colaboraciones con marcas de ropa, que han sido ropa súper colorida, llena de textura, llena de print, y como personas que me decían que la amo porque este vestido es colorinche y lleno de texturas como a mí me gusta y nunca encuentro nada así. Entonces me compro ese vestido y salgo a la calle con mis colores y mis texturas. Entonces hay un lenguaje en común, hay una manera de sentirnos que es donde coincidimos y es coherente con quién somos. Entonces es muy lindo que se genere ese espacio. Y creo que a lo largo de mi carrera siempre fue como derribar muchos de esos mitos y permitirme la oportunidad de, quizá voy a abordar, quizá voy a hacer esta colaboración con esta marca, o no sé, por ejemplo, cuando salió la colaboración para hacer un diseño para el empaque de un endulzante, ¿Ya? ¿cachai? Y la cantidad de mensajes lindos que me llegaron, como yo vivo con ese endulzante arriba de la mesa, nos juntamos a tomar once con mi familia. Ay, se ve horrible. Y en verdad el envase, el endulzante era el envase del endulzante que no había cómo cambiarlo, pero salió el endulzante lleno de colores y lo amo, y ahora lo llevo en la bandejita y es como un hit porque tiene una obra y me encanta. Y lo lindo, o las personas cuando han comprado, no sé, por lo
los productos que yo he hecho, que distintos artistas han hecho con colaboraciones que son para la vida cotidiana, Sí. un termo, un plato, un paño de cocina, que quizá hay personas que pueden decir como, pero ¿cómo voy a poner el arte en un objeto que es tan utilitario, de uso cotidiano, un paño de cocina, como de tu arte? Y es como, a ver, ¿en qué momento pasamos a pensar de que el arte es como esto tan elevado que solamente tiene espacio en el museo, que es como solemne, y no puede estar en el paño de cocina, como es diferente? ¿Uno tiene más valor que otro? Y yo siempre pensé que no, que siempre había espacio para ser valioso y sobre todo ser valioso en la vida cotidiana de más personas, donde esas personas se sienten acompañadas por ese diseño en un cuaderno, en un calcetín, literalmente lo que sea, pero que son objetos que te acompañan día a día y de alguna manera impactan en tu vida cotidiana, en cómo te sientes haciendo la actividad que sea, porque la haces todos los días. Y todos los días querés rodearte de cosas que te hagan sentir que eres tú, con tus colores, con tus texturas, y como me siento a gusto. ¿Por qué elegí el lápiz que usas? Cuando decís como ya, me voy a proponer hacer journaling. ¿Cuál es la libreta que eliges para hacer journaling? ¿Cuál es el lápiz que querés tener? ¿Querés que sea tu espacio? ¿Querés que sea tuyo? Entonces, ya, o no sé, me voy a comprar una funda para el computador. ¿Y cómo te la voy a comprar? ¿Cachai? Entonces, uno va eligiendo y haciendo esas elecciones, quizá muchas veces de manera inconsciente, como, ¡ay, qué lindo este verde! Pero en el fondo lo que estás eligiendo es sentirte a gusto en ese espacio que es de tu vida cotidiana. Y de estas colaboraciones que ha hecho un montón, ¿cuáles para ti han sido las más especiales o que te han traído como mejores cosas? No, nunca he podido elegir hacer un ranking. No, porque siento que todas las colaboraciones, todos los murales, desde los más chiquititos hasta los más grandes, hasta los bordados, todo es parte de un camino y todos han sido valiosísimos y todos me han dejado siempre lecciones muy importantes y todos han sido valiosos, como no podría elegir una. Obviamente la colección que hice para IKEA fue algo como que nunca me lo imaginé de poder. La colección que hicimos para IKEA era una colección muy especial porque como IKEA llegaba a Latinoamérica, llegaba a México, Colombia y Chile, por primera vez. Sí, IKEA, sí, sí. es esta marca sueca que tiene tiendas en todo el mundo, que ha hecho colecciones con artistas espectaculares. Querían hacer una colección con artistas latinoamericanos y ahí estaba yo. Entonces era muy emocionante y todo partió también el 2020 en pandemia. Antes de la pandemia me contactaron y me habían dicho como, pero tienes 3 semanas para venirte a Suecia a trabajar acá, y yo lloraba y decía, me agarraba la cabeza, no lo puedo creer. Pandemia. No hubo viaje y estuve en incertidumbre y yo, esta incertidumbre como tú y yo nos conocemos, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y, y nos llega un mail después y éramos 9 artistas, 4 chilenos y los otros de México y de Colombia para hacer esta colaboración. Y nos llega este mail diciendo como, bueno, lo vamos a hacer igual, nos vamos a demorar 3 años, esta colección va a salir el 2023. Y yo como que miraba el 2023 y decía, eso no va a pasar nunca, o sea, faltan 1 siglo y medio para... ¿En qué voy a estar el 2023? Claro. Y vamos a hacer todo online. Y yo, bueno, todo online, pero ya, bacán. Y te juro que fue una luz en el horizonte, porque la pandemia fue tan dura y yo estaba con mi hija muy chiquitita, entonces tener esa luz en el horizonte fue maravilloso y teníamos reuniones online donde hablábamos de creatividad, hablábamos del espacio, hablábamos de la importancia que tenía el espacio en la vida cotidiana, ¿cachai? Me hacía todo el sentido del mundo porque, no sé, pero a mucha gente le pasó, como a mí, que yo sentía que por fin estuve en mi casa y era como, esto se ve horrible, como lo quiero arreglar, quiero pintar mi pieza, quiero poner un cuadro acá y como, no sé, caja que llegaba a mi casa porque llegaba la verdura, porque llegaba, no sé, algo que uno pedía para la casa, el supermercado, no sé. Caja que se convertía en una obra de arte, la convertía en un stand para los helados, para mi hija, la convertía en una casita, en un autito. Te juro que fue como, ¿qué no hice? Y fue hermoso. Obviamente con el gran desafío que teníamos todos estar encerrados, pero fue hermoso. Y
con el tiempo, empezó a pasar el tiempo y todo empezó a encontrar su lugar, y ahí me invitaron a pintar un mural a la Semana del Diseño de Milán, Italia, junto con Ledania, que era la artista colombiana que también era parte de la colección, que es una tremenda artista muralista, famosísima, pinta en todos los países del mundo. Y yo decía, no puedo creer que voy a pintar con Ledania en la Semana del Diseño de Milán. Y poder pintar un mural en la Semana del Diseño fue alucinante. Y hoy en día ese mural está en el Museo de Ikea en Suecia, en Malmö, todavía vive. Y al año siguiente me invitaron a pintar otro mural de Ikea, Estados Unidos, a pintar un mural en Nueva York. Y el día que a mí me escribieron para pintar un mural en Nueva York, lloré desde que me escribieron hasta que me pude quedar dormida, que fue mucho tiempo después. Yo decía, no lo puedo creer, como yo soñé con esto toda mi vida. O sea, como si me decían, ¿cuál es tu sueño más salvaje? Así como, decía como, imagínate el día que en verdad llegué a pintar un mural en Nueva York. Como algo tan lejano. Y lloraba así. Y lo mejor de todo fue que, bueno, mi primo vive en Nueva York, es fotógrafo, y yo ya había ido varias veces a verlo, y me sentía como con la capacidad de poder llevar a mi hija, porque para poder ir a pintar, era o voy y vuelvo o me la llevo conmigo. Claro. Entonces les dije, no la puedo dejar acá, porque si no voy a tener como que ir por el día y volver. Claro. Y fue como, obvio, tráela. Y me dieron la posibilidad de ir con mi hija hasta Nueva York, que eso en el fondo involucraba los pasajes, todo. Y fui con ella y pinté el mural, y al mismo tiempo, por otra parte, iba una de mis mejores amigas. Entonces cuidó a mi hija mientras yo pintaba el mural, y al día siguiente fuimos juntas a verlo. Sí. Entonces mi hija tuvo esa onda, fue a ver el mural de su mamá en Nueva York. Sí. Entonces eso para mí era un símbolo poderosísimo, y lloraba, obviamente. ¿Y cuánto tiempo, De hecho, Trini, te tomó ese camino? O sea, ¿cuántos años de trayectoria tú tienes ya para este hito que ha sido súper importante en tu carrera? es que yo me he dedicado al arte desde siempre. O sea, yo creo que estudié arte con esa convicción de que yo quería dedicarme a la creatividad. No sabía si era pintando, si era haciendo escultura, no tenía idea de nada, solamente era porque mi cercanía a todo lo que implica la creatividad, a poner las manos en la pasta de cerámica o a bordar o al textil, lo que sea, era mayor a cualquier otra cosa, y siempre tuve la certeza de que iba a poder resolverlo, iba a poder convertirlo en un negocio, iba a poder vivir de lo que a mí me gustara, sea lo que fuera. Como que me lo probé a mí misma en todos esos emprendimientos que te conté que hice. No sé, pues Sí. quería vender joyas que me traía en ese tiempo de alguna parte, o que mi prima, que en esa época vivía en India, me mandaba cosas de India, yo las vendía y salía a vender, o con mi mamá hacíamos pantalones y literalmente yo los salía a vender a la playa. Y ahí yo me probé a mí misma que donde fuera que yo pusiera mi energía me iba a ir bien, porque no tenía que ver con la calidad de lo que yo estuviera vendiendo, si era bonito o feo, no tenía que ver con lo que era, tenía que ver con cuánta energía le ponía yo al proyecto. Entonces, claro, no me estaba yendo bien como artista porque yo no le estaba poniendo energía a ese proyecto. Entonces yo le voy a poner energía a mi trabajo como artista, sea el que sea. Y así ha sido. Y me lo sigo repitiendo hasta el día de hoy, las veces en que, por ejemplo, la pega baja, que obviamente a lo largo de todos estos años de carrera, yo ya tengo 38, salí de la universidad el año 2008. Mira. Y ojo, yo nunca fui la más aplicada, nunca fui la de las mejores notas, nunca fui, yo creo que en esa época, no sé, nadie hubiera apostado que yo iba a poder sostener una carrera en el arte, ¿cachai? Como que habían otros que eran mucho más prometedores quizá, como artista. Y yo siento que fui abriendo mi propio camino con autenticidad. O sea, yo nunca he pretendido ser alguien que no soy, y nunca he pretendido imitar a alguien y tratar de ser alguien que no soy. Esta soy yo, una persona inquieta, que me encanta mantenerme curiosa, que me encanta hacer cosas diferentes, que me encanta resolver, me encanta estar al servicio de la creatividad, y voy a ir resolviendo paso a paso.
Me encanta. Y en todos esos años también he ido aprendiendo, obviamente aprendí a ahorrar, que no me pasara que en los momentos bajos me pillara sin recursos. Entonces ahorrar en los momentos buenos, saber cuidar la plata, ser como quizás más metódica con esas cosas, entender mejor gastos hoy en día que tengo en la empresa, entender mejor cómo funcionan los impuestos, si es que le tengo que pagar sueldo a alguien, o sea, ya otra área. Y que obviamente también me ha traído momentos de mucha angustia de decir como, oh, no es lo mío, ya no quiero seguir haciendo más productos, ya no, o sea, no sé, todo se me dan los envíos. Entonces, también han habido momentos frustrantes. Y yo creo que ya del último tiempo, de las lecciones más valiosas, fue darme cuenta que mi confianza y mi autoestima no van a ir atadas al desempeño de mis proyectos. Porque hay un montón de factores, no sé, ambientales, de gobierno, de ciudad, de lo que sea, que tienen que ver con si se vende o no. Pero en el fondo, tu energía no puede estar depender de eso. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. ¿Cachai? Como tu confianza en ti mismo no puede depender de factores externos. Sí, Si y yo eso hay cierro que los ojos, juzgarlo. yo tengo que estar clara con cuál es mi confianza en mí misma, cuál es mi valor, cuál es lo que yo puedo entregar a las demás personas, al servicio de más personas dentro de lo que yo hago, de lo que a mí me gusta hacer. Y al final, con esa claridad, uno sigue resolviendo. Sí. Oye, Y sigue buscando espacios. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves, sigue este resto de carrera y qué te queda por hacer? Yo creo que estoy recién empezando. Sí, honestamente, siento que estoy recién empezando, miro para atrás. Este año cumplo 39 y digo, soy muy joven. ¿Sí? Tengo como, recién voy a llegar, no sé, me veo llegando a los 40 años, haciendo muchísimo más de lo que he hecho, explorando más áreas. Siento que me falta mucho por pintar. Como que veo todos los cuadros que me falta por hacer y me digo, y como que pienso como ya me tengo que poner a trabajar. Entonces siento que me queda muchísimo por hacer, muchísimo por explorar y sobre todo por entregar, porque ha sido muy lindo poder compartir en mi camino mi experiencia, los porrazos que me he mandado, las veces que he querido tirarlo todo por la borda, que me lo he llorado todo, obviamente, sentir que, pucha, qué difícil. Yo también he tenido esos momentos. Que, como claro, tú ves el resultado final, es como, la colaboración con IKEA, pintó este mural acá, hizo productos para este y para este otro. Pero obviamente detrás de eso hay muchísima vulnerabilidad y muchísimo proceso emocional, donde obviamente que he pasado por momentos en que digo, claro, yo tampoco era suficientemente creativa, tampoco era tan seca. Hay gente que es mucho más seca que yo. Y cuando me he encontrado en ese rincón, he recurrido a las personas más cercanas que ya saben perfectamente cómo sacarme de ahí. En general es mi hermana, mi mamá, que es como me dan 3 patadas en el poto y es como ya, no. Y me basta solamente esa sacudida para yo volver a mi centro y decir, yo no me voy a creer este discurso. No me voy a creer esto que me estoy diciendo porque no es verdad. Entonces, tener esa claridad de que es tan fácil como, ¿a quién le voy a creer? Sí. A mi versión que me motiva, que me tira para adelante y que sabe que soy capaz de conseguir todo lo que quiero y que me propongo, o le voy a creer a la versión de mí que me disminuye, que me pone en juego y que cree que no soy suficiente. No voy a alimentar esa versión. Como sigo, yo puedo llorar un rato, puedo bajonearme y llamar a mi hermana y decirle, necesito hablar con alguien. Ya, pero tengo que salir de ahí rápido porque no me voy a creer este cuento. Me rehúso. O sea, no he recorrido 38 años de vida para llegar a creerme este cuento en este minuto. Voy a cerrar los ojos y voy a observarme a mí en mi esencia, en lo que soy, tal cual soy. Y ahí está mi valor, sin depender de factores externos. Y lo veo y cierro los ojos y digo, claro, hay muchísimo más todavía por lo que entregar y por dar. Y quizás no van a seguir siendo murales, quizás no van a seguir siendo bordados, quizás va a tener de todo. Pero yo siempre me voy a mantener en movimiento y una analogía que siempre me ha fascinado es pensar en el agua. Cuando el agua está en movimiento, va nutriendo el recorrido que hace, la tierra crece con el agua que va en movimiento. Cuando el agua se estanca, se pudre. Se estanca, se pudre, piensa no sé, en una laguna que está estancada y que le empieza a caer basura, le empieza a caer tierra, no fluye, se mueren los pescaditos.
No sé, eso también pasa con tu energía. Entonces tu energía tiene que estar en movimiento y nosotros somos 100% energía. Y si no nos movemos y no nutrimos esa energía, obviamente no hay mucho que pueda salir de ahí. Oye, Trini, nuestra pregunta más clásica es: ¿cuál es el momento menos fancy que has vivido en este proceso? A ver, ¿por cuál empezamos? Yo creo que el momento menos fancy, yo creo que son esos momentos en que le he dado espacio a pensar que mi valor va de acuerdo al rendimiento o va de acuerdo a si otras personas quieren hacer cosas conmigo o si alguna marca quiere colaborar conmigo, ¿no? O pensar que el problema soy yo cuando un proyecto se cae. Ese ha sido, yo creo que mi momento menos fancy, de pensar como, claro, no estoy a la altura, no doy el ancho, ¿cachai? Van a buscar a otra persona que en verdad lo está haciendo mejor que yo. O pensar como mis reels no tienen el alcance porque a nadie le interesa, ¿cachai? Como cosas que uno puede pensar que van ligadas a lo externo. Entonces yo creo que el momento menos fancy es eso, cuando me he convencido a mí misma que mi valor está en mi conexión con lo externo, cuando no. Y por suerte siento que he podido tener la capacidad de conocerme a mí misma y de estar en contacto con mi ser más profundo y más sabio y de poder ir hacia adentro y conectarme con esa sabiduría, con hacerle caso a mi cuerpo, con las veces que digo como esto no tiene nada que ver y uno lo hace igual, es como no. Como tu cuerpo nunca te va a mentir y la mente siempre está como diciéndote cosas y siempre te va a tratar de convencer de alguna manera, pero tu cuerpo no miente, tu cuerpo es tu cuerpo. Y has visto cuando, por lo menos a mí me pasa, cuando estoy pintando un mural, estoy ahí. Cuando estoy bordando, mi cuerpo está bordando. O cuando lo estoy pasando bien con mi hija, no sé, estoy ahí, no sé, haciendo una casita, estamos poniéndole pelo a una cajita de cartón, ¿cachai? Estamos reutilizando algo. Estoy ahí, mi cuerpo está ahí gozando. Y obviamente seguro a ustedes también les ha pasado cuando están haciendo algo que su cuerpo está en llamas. Sí. Y como, ay, no, me tengo que ir, no me quería ir. Es porque tu cuerpo está ahí y tu cuerpo lo está disfrutando con cada una de sus células. Eso. Gracias, Trini, gracias por esta conversación, de verdad muy inspiradora. Creo que nos llevamos un montón de aprendizaje para todos los que están en el arte o en un emprendimiento creativo, y de todas maneras coincido en que la confianza es lo principal, creer en uno mismo y en el valor que se tiene. Así que te agradezco un montón esta conversación. Ay, muchas gracias, fue muy entretenido conversar con ustedes y nada, muy feliz de poder abrir estas conversaciones que son tan necesarias. Muchas veces, sobre todo yo creo que los artistas o los creativos, trabajamos mucho solos y nos aislamos mucho y de repente cuesta hacer esa conexión y ponerle palabras a lo que uno siente. Entonces, muchas gracias por abrir esos espacios que creo son de gran importancia y sin duda nos sirven a todos. Gracias. Esta conversación me dejó inspirada. Tenía muchas dudas y siento que me empoderé y aclaré sobre mis capacidades. Muchas gracias, Trini. Si estás en el camino del arte o cualquier emprendimiento creativo, espero que esta entrevista te haya dado el empujón que necesitabas para confiar en tu visión y seguir adelante. Confía en ti, difunde tu trabajo y espera tu éxito, porque va a llegar. Visita triniguzman.com y podrás conocer más sobre su trabajo y encontrar sus productos. También te recomiendo que visites nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como @notfancy.podcast y también en nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2024.